desmadre! La pugna por el poder dentro del gabinete presidencial cada día está más fuerte y ahorita lo estamos viendo entre Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto. En los últimos días, Gerardo Fernández Noroña ha salido a dar una serie de declaraciones en varios medios de comunicación y también en sus páginas de redes sociales, en donde él informa al público, el que le pregunta por qué él no ha quedado dentro del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, y él dice que pues sencillamente no se le ha invitado a este gabinete. Pero no solamente menciona esto, sino menciona que él, hay que recordar que él es ya senador electo de la República, es senador plurinominal por parte del partido de Morena. Él es el número 1 dentro de esta lista de senadores plurinominales de Morena y él quedó en este primer lugar. Por él haber quedado en tercer lugar dentro de las reglas ya escritas que quedaron cuando se hizo la designación en su momento mediante encuesta de la doctora Claudia Sheinbaum para ser la candidata presidencial, se decía que al tercer lugar le correspondía tener el Senado de la República, la coordinación del Senado de la República. Entonces, en este caso, como Gerardo Fernández Noroña quedó en tercer lugar, a él le debería de corresponder ser el coordinador de los senadores. Sin embargo, este mismo lugar lo quiere Adán Augusto, que fue la persona que quedó en cuarto lugar. Hay que recordar que en aquel momento el primer lugar quedó la doctora Claudia Sheinbaum, siendo la candidata por parte de Morena a la presidencia de la República. En segundo lugar quedó Marcelo Ebrard y en tercer lugar quedó nuestro estimado Gerardo Fernández Noroña. En cuarto lugar quedó el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto. En quinto lugar quedó Manuel Velasco y en sexto lugar quedó Ricardo Monreal. Por lo tanto, en este caso, al que le correspondería ser, según estas reglas, el coordinador de la Cámara de Senadores, le tocaría en este caso a Gerardo Fernández Noroña, pero también ese espacio lo quiere Adán Augusto. Entonces hay un estire y afloje entre quién se va a quedar con la coordinación del Senado de la República por parte de la bancada de Morena. Es importante mencionar que el día de hoy en conferencia de prensa le preguntan a la doctora Claudia Sheinbaum si Gerardo Fernández Noroña sería parte de su gabinete o de las próximas menciones que haría este jueves, y ella responde esto. Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento de concientización, de formación. La gente quiere muchísimo a Gerardo y ya voy a platicar con él en su momento. Recuerden que él entró también a la encuesta por el PT. O sea, entramos Marcelo, todos somos parte del mismo movimiento, ¿no? Pero digamos, formalmente entraron Marcelo, Adán Augusto, Monreal y su servidora como parte de Morena. Entró Manuel Velasco por el Verde y Gerardo, que no es militante del PT, hay que decirlo, pero que ha sido diputado del PT, entró formalmente como, digamos, la propuesta del PT. Pero es un compañero del movimiento de primera y no tiene por qué haber ni de nuestra militancia, ni de el propio Gerardo, ni nada. Él es parte pues del movimiento y de manera muy importante, y siempre nuestro respeto y reconocimiento. Bueno, como pudimos ver, la doctora Claudia Sheinbaum no hace un lado a Gerardo Fernández Noroña. De hecho, menciona que ella personalmente hablará con él. Sin embargo, tampoco lo piensa integrar como parte de su gabinete, sino en su momento lo hubiera mencionado. Ya lo estaremos viendo en este jueves y el próximo jueves en los nombramientos. Pero lo que sí es un hecho es que él es ya senador de la República, próximo senador de la República, y me parece que ahora lo que se va a estar pues entre este estire y afloje es si le toca la coordinación del Senado a Gerardo Fernández Noroña, por esto que ya se había estipulado, por las reglas que ya se habían dado, o si le va a tocar pues la coordinación a el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto. Esto ya lo estaremos viendo también en los próximos días. Para finalizar y puntualizar, sí me gustaría hacer el siguiente análisis. Estoy checando otras entrevistas y otras pláticas que dio Gerardo Fernández Noroña, en donde él considera que a las personas que más mal se han comportado o que más groseros han sido, se les ha dado mejores puestos y se les está tomando en mayor consideración, y que él, a pesar de ser una de las personas que fue de los primeros que cerró
filas con la doctora Claudia Sheinbaum y que ha estado trabajando muy constantemente y que no ha dejado el movimiento y que no le regatea al movimiento, pues a él sí le están regateando esta parte de ser coordinador, porque él creo que ni siquiera está peleando el ser parte del gabinete. Lo que él pelea es ser el coordinador de la Cámara de Senadores, y hasta cierto punto me parece que ni siquiera lo está peleando, porque no lo veo en esta postura necia de querer ser él a fuerzas. Sabemos cómo es Gerardo Fernández Noroña, pero sí queda esta parte muy delgada entre si él era el tercer lugar o él quedó en tercer lugar, ¿por qué él no darse o no darle la coordinación de los senadores? Él también menciona en una entrevista que le hace a Astillero, pues que él no forma o nunca ha sido parte de una estructura dentro de un gabinete porque nunca se le ha dado la oportunidad, no es porque no tenga la capacidad. Entonces estaría muy interesante ver a Gerardo Fernández Noroña dentro del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, o por lo menos siendo el coordinador de los senadores. Pero bueno, esto ya lo estaremos viendo en los próximos días, cómo se va definiendo todo. Hay que mencionar también que la voz de Gerardo Fernández Noroña es una de las voces dentro del movimiento de la Cuarta Transformación que tienen mucho eco, que tienen mucha fuerza, y que es uno de los personajes que el pueblo de México, dentro de la política mexicana, sigue y quiere mucho. Entonces esta voz tiene muchísimo peso. Me parece que la doctora Claudia Sheinbaum lo tiene muy bien ubicado, lo quiere mucho, lo vemos en este comentario que hizo y que siempre se refiere muy bien hacia él. Pues ya estaremos viendo qué sucede con Gerardo Fernández Noroña, y es entendible también hasta cierto punto esta inconformidad que él ha mostrado en estos últimos días, porque pues de hecho hasta en entrevistas le han dicho, ¿no? Pues es que tú estuviste apoyando y has estado apoyando y otros personajes no lo hicieron, y al parecer se les está o se les va a recompensar de mejor manera, ¿no? Y él dice que no está por el cargo, sino por el encargo, y me parece que esto es muy digno de parte de él. Pero sí nos gustaría ver a Gerardo Fernández Noroña en espacios con una mejor toma de decisiones, con una, pues sí, como se merece, porque él ha trabajado muy fuerte por ser parte de este movimiento. Me parece que es uno de los referentes que la gente, que el pueblo mexicano quiere y pide más. Pero recuerden que al final la última palabra la tienen ustedes, el pueblo de México. ¿Qué piensan ustedes sobre esta pugna que hay entre Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto por la coordinación del Senado? O si Gerardo Fernández Noroña debería ser parte del gabinete presidencial. Otra teoría es, como mismo menciona Gerardo Fernández Noroña, pues quedar como un senador más, y esto le daría la pauta para poder ser en el 2030 candidato presidencial, ya que con esto podría él pues recorrer mejor el país y hacer más actividades. Pero al final la última palabra la tienen ustedes. Los leo aquí en los comentarios. Mi gente hermosa, los quiero mucho y nos vemos en los próximos videos, porque esto cada día se está poniendo más candente.